En el marco de los Juegos Olímpicos del 2000, Beijing se postula por primera vez en la historia para ser anfitriona de estos, junto con la ciudad de Sydney en el año de 1993. Sin embargo, es Sydney, por 2 votos de diferencia, que es la elegida para ser la sede de los Juegos Olímpicos. A pesar de no ser electa, Beijing se vuelve a postular en el año del 2001 junto con otras ciudades. Finalmente terminará siendo electa para ser la sede de los Juegos Olímpicos de verano en el 2008. Posteriormente, en el momento que Beijing es elegida para ser la sede, esta ciudad inicia una serie de modernizaciones en sus centros deportivos e implementa la construcción de nuevos estadios para los juegos que se realizarán. Seguidamente, para realizar la obra del Estadio Nacional de Beijing, el cual será el encargado de ser el Estadio Olímpico para los Juegos de 2008, se organizará un concurso internacional. La competencia incluye los siguientes criterios. Primero, será un estadio para una capacidad de aproximadamente 100.000 personas durante los Juegos, con la posibilidad de ser reducido a una capacidad de 80.000 después de estos. Segundo, un diseño multifuncional donde se pueda incorporar eficientemente diferentes usos en el futuro. Y por último, que tuviera un énfasis en que fuera un edificio ecológico y de tecnología avanzada. Fue el grupo suizo Herzog y de Meuron el ganador del concurso, con una propuesta asesorada por el artista Ai Weiwei, quien los introdujo al arte chino y las distintas técnicas que influyeron en el diseño del nido de pájaro. El proyecto está ubicado en el Olympic Park de Beijing, al norte de la ciudad, junto al Grand Skylight Khatik Hotel, la Torre Linglong y otros edificios de altura no mayores a los 7 pisos. Esto permite que el estadio cuente con una vista envidiable y ventilación natural en gran magnitud. Beijing, capital de China, está ubicada entre la placa tectónica industrialiana y la placa euroasiática, por lo que la actividad sísmica en esta región es alta y se convierte en un aspecto determinante en el diseño del Estadio Nacional, el cual debía principalmente velar por la seguridad de los espectadores o usuarios del edificio. Compositivamente, el estadio tiene 2 estructuras independientes, una estructura en concreto reforzado y una estructura en acero. La estructura en concreto estaba destinada al usuario y a los espectadores, por lo que su construcción fue de manera perimetral al espacio deportivo, el cual no fue intervenido para poder usarse adecuadamente para cualquier actividad. Por otro lado, la estructura en acero, que forma el nido de pájaro, es la encargada de resolver los problemas en cuanto al ambiente natural, como la lluvia, los diferentes cambios de temperatura y, en este caso, el ruido emitido en el interior del estadio. El proyecto dio inicio en el 2004 con alrededor de 7.000 trabajadores. Para su proceso constructivo, primero se procedió al descapote del terreno para su posterior excavación y fundición de la estructura en concreto, que particularmente debía efectuarse en un tiempo no mayor a los 6 meses, debido a que el invierno en Beijing congela el concreto y tendría que posponerse la fundición. Seguidamente, la estructura en concreto se dividió en 6 secciones que trabajan independientemente para asegurar que un sismo no deformara o moviera en diferentes direcciones sin necesidad de comprometer las otras. Para noviembre 15 del 2005 se termina de hacer la estructura en concreto en la meta esperada de un piso por semana. Debido a esto, en octubre 28 del 2005 se inicia el proceso constructivo de la fachada. Como primera instancia, la estructura en acero debe poder sostenerse por sí sola y debe soportar cargas adicionales relacionadas con el clima de la región. Por otro lado, afronta problemas de dimensiones, puesto que debe recorrer una distancia de 984 pies, vencer una luz de 400 pies y conservar el diseño de nido de pájaro propuesto. La estructura de acero está conformada por 24 pilares perimetrales que rigen la estructura para transmitir las cargas al terreno. Los pilares se dividen en nervaduras y se unen entre sí para constituir una estructura más estable.
Adicional a los 24 pilares, se diseñó una malla que une los pilares conjuntos, disipa las cargas y genera nuevos apoyos para controlar el calentamiento dentro del edificio y permitir una ventilación natural mediante la cubierta. Por otra parte, un determinante en el diseño de la estructura en acero fue la curvatura que los perfiles debían tener al llegar a la cubierta, por lo que constructivamente se convirtió en un problema técnico que fue resuelto al dividir la estructura para ser ensamblada a medida que progresaba la obra. Alrededor de 900 pies era la distancia que cada perfil debía recorrer como mínimo, al haber casos donde estos perfiles bordeaban el estadio y generaban distancias mucho mayores. Para esta situación que se presentaba, debían innovar con un nuevo tipo de acero que resistiera las curvaturas impuestas, fuera flexible ante las deformaciones y adicional a esto cumpliera con los requerimientos mínimos como la resistencia de su propio peso. Es entonces que el acero Q460 fue implementado para la construcción del estadio. Sin embargo, cabe resaltar que este material nunca antes se había utilizado en China, por lo que no tenía muchas referencias en cuanto a propiedades en construcción. Los ingenieros seccionaron las vigas en cubos y se ensamblaron en fábrica, generando secciones complejas que eran llevadas a obra y conectadas al resto de la estructura de forma manual, tomando alrededor de 2 a 3 días en alturas de hasta 40 pies. Como dato adicional, la unión de perfiles solamente podía ser en las noches, debido a que el acero en el calor se expande y en las noches se contrae, así que en las noches eran unidos por los soldadores sin descanso alguno. 42.000 toneladas fueron usadas para la cubierta en acero del estadio. Finalmente, en septiembre del 2006, el estadio debía pasar su más grande prueba, que revelaría el éxito o el desastre de su gran obra. 78 columnas temporales fueron distribuidas equitativamente en la cubierta y duraron una semana en ser removidas, reflejando el éxito del cálculo estructural. Como conclusión, a pesar de que fue un proyecto exitoso y se logró construir bajo las metas previstas, esta obra presentó unos costos excesivos, ya que muchos de los materiales eran de difícil obtención y se debían fabricar muchas piezas que eran hechas exclusivas para el proyecto. Por otra parte, uno de los principales objetivos de esta construcción era que se lograra hacer una obra que se destacara por ser amigable con el medio ambiente, es decir, que fuera un edificio ecológico, y sin embargo, en el momento de su construcción, este estadio generó altos grados de contaminación para el medio ambiente. De esta forma, se contradijeron en este sentido. Finalmente, una de las grandes novedades del proyecto fue la innovación que se generó en el acero. Al crear el Q460 se permitió generar luces mayores que antes no se podían lograr, siendo un gran aporte para el mundo de la construcción.